Gustavo Velázquez les da la bienvenida a Contacto Deportivo. Bueno, es un gusto saludarlos en el Día del Locutor. Hoy tenemos a un gran personaje. Quizás de momento de entrada ahorita dirán quién es el que está a la par mío, pero al escuchar su voz lo van a reconocer. Si estuviera aquí Quique Rodríguez diría, y ya llegó, y ya está aquí. Y me da mucho gusto saludarlo. Don Julio Mauricio, ¿cómo está? Buenos días. Mi querido José Pablo, qué gusto tenerte acá. Gracias, bienvenido. Esta es tu casa, pues, donde estuviste estudiando, pues... un tiempo, y pues me agrada mucho verte a través de estas cámaras, y un saludo sí para todos mis colegas locutores y locutoras de Guatemala y guatemaltecos en el mundo, porque hay tantos colegas guatemaltecos que están trabajando en otros países. Pues feliz día de locutor. Gracias. Me gustaría iniciar pues esta pequeña entrevista, hablándonos de el Julio Mauricio de niño. ¿Cómo inicia Julio Mauricio? ¿Cómo fue su niñez? ¿Y en qué momento se da cuenta pues de que la locución era su trabajo, su fuente y su gusto? Más que todo eso, lo último que dijiste, mi gusto. De 5 años yo escuchaba a través de Radio Nuevo Mundo la telenovela Chucho el Roto con Manuel López Ochoa. Él era cantante, actor y locutor. Manuel López Ochoa falleció hace unos 5 o 6 años. Escuchando a Chucho el Roto, yo me enamoré de las voces de la radio, y luego empecé a escuchar otras estaciones de radio y me fui metiendo en el mundo de los locutores. Dice mi mamá que yo era desesperante, era un niño desesperante. Lo que decía un locutor yo lo repetía. Me recuerdo que había un anuncio donde aquí cerebro hablando a ojos, ojos hablando a boca, aquí boca hablando a estómago, se acerca un plato de papas fritas, salsa picante, un bistec no sé qué, alarma, y se oían unas ambulancias. Te estoy hablando de 1969. Yo nací en el 64. En el 69 tenía 5 años, y entonces después de que sonaban las alarmas de una motobomba de bomberos, decía, tranquilo, ahí San Andrews, dice al instante para actuar al instante, algo así. Y yo lo repetía, pero lo repetía por montones. El famoso jingle de tenga usted feliz Navidad. De la casualidad, hablando con Anabela Portilla, la locutora cantante que interpretó en 1964, el año que yo nací, ya tiene 54 años este jingle de B&B, pues... yo repetía eso, cantaba eso y decía lo que ve y ve, ¿verdad? 2 veces bueno. O sea, hemos crecido cada Navidad, cada día de locutor ya está ese anuncio en las radios del país. Pues a los 5 años fue que me di cuenta que me gustaba. Nada más que yo no sabía que la locución, que el mundo de los locutores era una carrera, una profesión, no sabía. Es más, en esos años no existía la Escuela de Ciencias de la Comunicación. La Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala existe hace 40 años. O sea que hace 50 años no, todavía no. Entonces empezó así. Luego fui el típico maestro de ceremonias. Mi madre me inscribe al colegio mixto evangélico israelí en la colonia La Florida a los 6 años de edad para que yo... porque yo ya sabía leer letra de imprenta o letra de molde, como le hemos llamado. Entonces leía todo lo que se me ponía enfrente, ¿verdad? Y cuando antes no sabía leer, yo ponía en una encrucijada a mi madre. Ella sabía leer muy poco. Yo le decía, mami, ¿qué dice ahí? Mami, ¿y aquel rótulo qué dice? Y mami, ¿y ahí qué dice? Y en esa revista, y en ese libro. O sea, andaba por las calles con mi madre y ha sido comerciante toda la vida. Entonces, allí nació mi amor, mi pasión por la radio, me encantaba. Mi papá era radiotécnico y tenía unos radios ahí de repuestos en el taller, y yo miraba por detrás cuando encendían los tubos, que eran unos bulbos así, cuando tú lo encendías, entonces empezaban
a soltar, a emanar una luz, y yo miraba si allí estaban los locutores. Por supuesto, nunca vi nada, porque si no, saber que había fumado, diría alguien por allí, ¿verdad? Pues nunca vi nada, pero quería ver a los locutores. Según yo, los locutores eran así chiquitos y estaban metidos en la radio. Allí fue donde empezó mi pasión. Luego, el típico maestro de ceremonias, desde párvulos hasta el diversificado, siempre el maestro de ceremonias, siempre el típico presidente de clase, de grado, el típico presidente de la asociación de estudiantes. O sea, siempre me tocó eso, porque la comunicación nos da un gran privilegio, ser líderes, donde nos encontramos desde la familia hasta la sociedad. Nos da la bendita oportunidad de ser líderes, porque sabemos hablar, nos encanta hablar, en eso se conoce. Y pues de allí para adelante, siempre hice teatro desde los 14 años, me iba a meter con el maestro Monroy a la Universidad Popular, me escapaba de la venta de mi mamá, me iba a meter allí una hora y media, y ahí salía corriendo de regreso. Luego el Ateneo Metropolitano, el Teatro Abril. Entonces fui aprendiendo la actuación, y eso hoy en día me fortalece como locutor. Sí, el locutor realmente tiene que ser actor también, porque suele pasar. Yo tengo un programa a las 4 de la mañana, se llama El Compadrito Madrugador, y a veces no quiero ni levantarme. Y cuando me levanto soy así que no quiero hablar, hoy no quiero hablar, hoy no quiero decir nada. Y cuando estoy ante el micrófono es automático. Y empiezo, muy buenos días, así con fuerza, pero tengo que actuar en ese momento. Lógicamente después, 30 segundos después estoy con la adrenalina elevada. Y a veces vengo de sacar un promocional. Disfruta la gran kermés este fin de semana en el Colegio de la Guatemala de la Asunción. Habrá comida, diversión, música y mucho más. Y de pronto vienen y me dicen, Julio Mauricio, una nota de duelo. Entonces, después de estar con la adrenalina hasta arriba, con el tono hasta arriba, vengo y me toca que decir, nota de duelo. El día de hoy falleció el señor fulano de tal. Apesarados no participan. Entonces, se tiene que manejar la actuación. Sí. El ser humano, ese es el poder del ser humano. Y también es la desventaja. Por eso hay que conocer la actuación para saber cuando alguien está actuando o cuando está siendo natural. La actuación, las técnicas de actuación, las técnicas del teatro le enseñan a uno a reconocer. Porque uno mismo adapta ciertas técnicas dependiendo cuál es el libreto de la vida en ese momento. Yo no puedo llegar y decirte a ti, mi más sentido pésame, que la pase bien. No puedo hacer eso. Realmente tengo que ponerme empático contigo y decirte, mi más sentido pésame, fortaleza. Recientemente me tocó con la muerte del gran locutorazo, representante, la voz de la marimba, Adolfo Méndez Cepeda. Fui al funeral en la noche, nos topamos ahí con Joel Villatoro, con Javier Maldonado, con Roberto Santandrea, con Roberto Rey y otros locutores. Y nos tocó que hablar en el funeral, y realmente me recuerdo que yo a Adolfo Méndez Cepeda lo conocí sentado yo en una sillita de pino en la ferretería Casablanca, sobre la 7ª Avenida, entre 8ª y 9ª calle, frente al Portal del Comercio y Almacenes Topke. Ya existía el edificio del centro, era nuevo ese edificio que está sobre la 7ª Avenida y 9ª calle de la zona 1. En uno de los niveles de allí se transmitía Guatemala Flash, que sonaba por Fabucadena de Emisoras Unidas, pero se transmitía desde allí. Entonces yo miraba todos los días pasar a don Adolfo Méndez Cepeda. Y un día le pregunté a mi mamá, porque pasaba y yo me quedaba. Es que me fascinaba escucharlo. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Gusto de verlo, gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Y todo el mundo le hablaban. Entonces, como a los 8 años, yo le pregunté a mi mamá, él es el presidente de Guatemala, según yo, ¿verdad? Entonces, no, papi, me dijo, él es locutor de un noticiero, de un radioperiódico. Se llama Guatemala Flash. Y desde allí, a los 7 años de edad, 8 años de edad, yo empecé a admirar a don Adolfo Méndez Cepeda. Entonces, siempre me atrajo la radio, siempre me atrajo el arte del buen hablar, y pues allí empezó el Julio Arias, narrando partidos en la escuela, o comentando, o siendo el maestro de ceremonias, siempre. Mis maestros y maestras de primaria siempre propiciaron eventos de poesía, certámenes de oratoria, para mandarme. Era el niño zurdo, era Arias, o era el señorón. Este es un apodo que mis maestros me pusieron desde primaria, el señorón,
años ya yo en los medios de comunicación me acerco a la profesora Flor de María Duma y a la profesora Tomasita Rodríguez, que hasta hace poco pues las vi, y gracias a Dios ya están muy adentradas en años y la salud ya no es la misma. Pero en ese entonces, hace unos 25 años, les pregunté, mire señor, ¿y ustedes por qué me decían señor a mí de pequeño? Es que mira, papito, tú te acercabas con uno y hablabas con qué formalidad, con qué seriedad le hablabas correctamente a uno, que nos impresionaba verte. Nos gustaba que nos hablaras. Porque yo llegaba, por ejemplo, señor, disculpe, ¿le puedo pedir un favor? Yo necesito salir media hora antes, porque tengo que ir a ver a mis hermanos, mi mamá se va a ir a vender y yo tengo que irlos a ver, y voy a pedir que les hagan el almuerzo. Mi mamá tenía una señora que le trabajaba, y entonces siempre me decían sí. Todo lo que yo pedía en la escuela, en el colegio, todo, siempre me dijeron sí, pero era por la forma de pedir las situaciones. Entonces, por eso dice que me pusieron señorón. Hablando, bueno, ya lo vieron, ya lo escucharon y lo reconocen, es inconfundible esa voz, es única. Cuando decimos chiquititita, grandototota, ahí están algunos sonidos que hacemos en comerciales. Justamente, ¿cuáles serían su top 3 de los comerciales que la gente más le pide o más lo reconoce por su voz? José Pablo, ¿y no estarías mejor tomándote una gallo? Gallo. La mejor cerveza. ¿Y saben qué es lo mejor? Yo no tomo, pero lo interpreto. O sea, no es necesario. Esos cuentos, me recuerdo que un empresario, dueño de RCN, Sergio Alcázar, me decía, mire Mauricio, usted es increíble. Cualquiera lo oye y dirá que usted se fuma 3 cajetillas de cigarros a diario. Y usted ni lo huele. Me dice, sí, claro, yo soy antitabaco, pues. No porque tenga algo contra el tabaco, no, simplemente yo sé que es cáncer y entonces yo no lo consumo y me alejo de quienes lo están consumiendo. Pero hubo un tiempo que salió Gallo del deporte, entonces Maco Monzón me decía, Marco Antonio Monzón Aguirre, que ya está, se nos adelantó, decía, Mauricio, ¿cuál es el sabor ganador? Y venía yo, Rubios, el verdadero sabor, el sabor ganador. Entonces, Sergio Roberto me decía siempre que parecía que yo me echaba 3 cajetillas diarias, ¿verdad? Gracias a Dios no. Pero está Gallo, está Cloches de Guatemala, que es cantado, está estas llantas. ¿Cómo serían? Por ejemplo, Jan Reza, con lo mejor en servicios de mecánica en general, alineación, balanceo y llantas desde la más chiquititita hasta la más grandotototota. El de Gallo, que ya lo hice, y el otro que es Cloches de Guatemala. Querían diferenciar en algún momento, de entre todos los comerciales, que esa es la diferencia, y es lo que le digo a mis colegas en este 7 de diciembre, Día del Locutor, no leamos por leer. Hay tanta riqueza dentro de nosotros, dentro de nuestro aparato de fonación, dentro de nuestro sistema cognoscitivo, que podemos manejar las marcas, podemos satisfacer y vender con las voces que el Creador nos regaló. No es nada más de leer por leer, no, eso cualquiera lo hace. Amemos el arte del buen hablar y hagamos las cosas con pasión. Pasión es la clave en la comunicación. Cuando se hacen las cosas así por así, aburres a la gente, desespera. No, cambie, no, ya me duermo con ese cuate. O no, quite, qué gritos los que pega. La voz es maravillosa, es el instrumento más maravilloso que el ser humano puede emplear para comunicarse a través de las ondas hertzianas. Entonces hay que hacerlo bien. Ya lo ven, lo reconocen, es impresionante su versatilidad. Y eso que no hemos hecho otras voces. Porque muchas veces uno quisiera hablar así, pero y algunas personas dicen, ¿y por qué habla de esa manera? Y entonces yo me enojo y digo, ya no voy a hablar así. Entonces mejor le digo a Pitufina, ya no hagas caso, mejor vámonos del bosque, vamos a ir a buscar a Gargamel para que él nos diga cómo hablar así mala gente, cómo ser dramático. Y de pronto aparece papá Pitufo y dice, Pitufitos, y nos vamos a reunir, nos vamos a proteger y vamos a celebrar esta Navidad, ¿de acuerdo? Nos vamos a dar un abrazo. Sean buenos mis pitufitos.
y siempre está tontín, que ternura. Por eso nos vamos a dar un abrazo, pero yo quiero con Pitufina. O sea, no tiene nada de tonto, ¿verdad? Es muy inteligente. Y Santa Claus llega, ¡oh, oh, 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 oh! ¡Feliz Navidad para todos los locutores de Guatemala! Ustedes siempre tienen que hablar bien y les voy a llevar muchos regalitos. ¡Oh, oh, 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 oh! No, Algunas de las voces que hacemos. realmente es impresionante, impresionante todo lo que usted puede hacer. Otra etapa en su capítulo, en su vida, es la docencia, el dar clases. Háblenos un poquito ya para finalizar de su academia y de cómo empezó esa pasión, porque realmente es una pasión, Sí. por dar clases. José Pablo, hay días en que yo estoy enfermo y falta algún maestro. De hecho, algunos de los maestros son mis exalumnos que hoy están triunfando en los medios de comunicación, aún a nivel internacional. Ya es más a nivel internacional que yo, ¿verdad? Por ejemplo, está Rogelio Guerra, que hizo la voz del sacerdote en esta serie de Discovery Channel. Fue tu compañero, creo yo. Rogelio Guerra, un morenito él, que ahora está en Estereovisión, regresó, pero estuvo en México e hizo la voz de este monje. Y la historia de Dios, creo que se llamó la serie, algo así. Bueno, pues nació hace exactamente 33 años, perdón. 1988, yo ya tenía 3 años de ser locutor, y me dice mi maestro Luis Morales Orellana, a quien admiro, a quien respeto, y a quien siempre he dicho, con respeto de mis demás colegas, que es el mejor locutor comercial en la historia de Guatemala. Luis Morales Orellana, brillante, igual actor, locutor, y yo aprendí mucho de él. Yo creo que si yo hubiera tenido otro padre, hubiera sido el maestro Luis Morales Orellana. Y, de hecho, es mi padre profesionalmente. Él me enseñó, sin egoísmo, sin envidias. Es un hombre, un ser humano maravilloso, el maestro Luis Morales Orellana. Y como comunicador es lo máximo. Muchos años él fue la voz comercial más importante de Latinoamérica. Por ejemplo, Kellogg Centroamérica, Kellogg Suramérica lo contrataba, Nestlé, grandes compañías lo contrataban, McDonald's a nivel Mesoamérica igualmente, bueno, tantas marcas. Pues veo, me dice, yo llego a su casa, ya doña Lilian, ya, yo creo que ella solo me miraba y se le hacía así, ¿verdad? El hígado, porque no lo dejaba almorzar al pobre. Lo que hacía era tomarse un jugo con tal de irme a enseñar a su estudio de grabación, como hoy tengo mi estudio propio. En ese tiempo yo no tenía nada, pues. Tenía 19 años y entonces así fui aprendiendo con él. A los 23 años, que ya tenía 3 años como locutor, ya había pasado Radio Centroamericana, Radio Panamericana, Estéreo Alianza, Radio Exclusiva, ya había pasado por esos 3 medios. Entonces me dice don Luis, Julio, ¿no quisiera ir a ver cómo grabamos profesionalmente los locutores? Y yo le digo, sí, fascinado de poder hacer eso, poderlos ver. Y veo a Víctor Molina con Luis Morales Orellana hablando, transmitiendo y grabando. Allí fue el boom, ahí nació esta academia de locución, ahí nació el sueño, porque si yo estaba aprendiendo de grandes maestros, me di cuenta que viendo a los grandes maestros es como uno aprendía. Viendo cómo ellos, por ejemplo, en mi casa me regañaba mi mamá, decía, pues estás loco, vos me desesperás tanto que hablas y apareces loco todas las muecas que haces. Entonces le decía yo, mami, es que eso se tiene que hacer. Pero como ella me regañaba, una madre con mucho carácter, yo me cohibía, me inhibía. Y entonces ese día fue que nació la academia. No sabía cómo se iba a llamar, no sabía cómo le iba a hacer, pero dije, si yo hoy triunfé viéndolos a ellos, a 2 grandes voces de la radiodifusión guatemalteca, entonces allí nació y años después se hizo una realidad. Así fue como empezó la academia. No, pues realmente fascinante, ustedes ya lo conocieron, es todo un personaje. Yo estudié en su academia, yo soy exalumno, mejor dicho, de ALPAF, Academia de Locución Práctica Arias Franco. Sí. Entonces es un gusto haber podido compartir con usted, Julio Mauricio, y de parte de Contacto Deportivo, pues desearles a todos los locutores un feliz día y
invitarlos a que no se pierdan todo el material que tenemos día con día. Y si me permite, antes de irnos, solamente quiero saludar al maestro Gustavo Velázquez. Durante muchos años lo hemos seguido, lo hemos escuchado, y aunque él no nos conozca personalmente, yo sí lo conozco. ¿Y quién no lo conoce? Pues entonces, feliz día del locutor maestro, igual a toda la gente de Contacto Deportivo, porque son todo un equipo, al igual que nosotros en la radio. Bendiciones, por favor, nunca olviden que tenemos un tremendo compromiso con el país, ser la voz de los que no tienen voz o de los que no pueden tener un medio de comunicación para hablar. Somos importantes en el país, pero no importantes porque seamos famosos. No tiene nada que ver. Importantes porque tenemos que servir al país en cualquier momento. Éxitos, feliz día, locutor. Gracias, José Pablo. No, a usted por haber compartido este espacio. Muchas gracias, y siempre recordarle, si a usted le gusta el material, darle like y compartir para que podamos seguir creciendo día con día en Contacto Deportivo.